Amigos, estamos conversando con la historiadora Mariana Ambur de PIS, todo el proceso del retorno de las piezas arqueológicas que estuvieron bajo la administración, por así decirlo, de la Universidad de Yale en los Estados Unidos. Hay un memorándum de entendimiento mediante el cual hay un proceso de devolución de estas piezas. Voy a rapidito leer los puntos más saltantes. La Universidad de Yale retornará las piezas museables adecuadas para y capaces de ser presentadas en una exhibición y otras piezas de estudio a tiempo para la conmemoración del 60º aniversario del descubrimiento científico de Machu Picchu. B. A finales del 2011, la Universidad de Yale devolverá otra cantidad de fragmentos y otras piezas de estudios. C. El tiempo límite para retornar la totalidad de las piezas objeto del acuerdo será el 31 de diciembre del 2012. ¿No? Yale será responsable del cuidado de los materiales hasta que sean devueltos al Perú. Esta devolución se realizará de conformidad con el inventario verificado por expertos del que fuera INC en marzo del 2008. O sea, hay un inventario, se sabe. Pero el propio INC peruano, la doctora Bácula, y estuvo en la página web del Ministerio de Relaciones Exteriores, fue crítico, observó deficiencias en ese inventario. Y aquí ya se está dando por el Perú por satisfecho, ¿no? El otro punto es descubrimiento científico. Yo prefiero conmemoración de una comunicación científica. Que la expedición peruana de Yale, que es así como se llamaba, the Yale Peruvian Expedition, es la primera en hacer trabajo científico, totalmente de acuerdo. Pero descubrimiento, sí lo objeto. En el territorio nacional, en 1910, estaba plenamente identificado. Hay mapas, ya yo los he publicado en varias ocasiones, incluso hay este librito, cual me tiene muy orgullosa, que se publicó en el Cusco, en una edición de tipo manual de información, en el cual yo saco los mapas, ¿no? Entonces no había nada que descubrir, sí muchísimo que comunicar. Entonces lo que tenemos que encontrar es un lenguaje común que nos permita llegar a buen término. Y se puede hacer. Este memorándum es una prueba fehaciente de que es posible. O sea, la Universidad de Yale, digamos, estaría dispuesta a trabajar, a hacer sinergias para que, junto con el gobierno del Perú, se llegue digamos, a una historia oficial, por así llamarla, de ambas partes. Yo no te puedo decir qué cosa es lo que está dispuesto la Universidad de Yale, porque no soy su funcionaria, no soy su profesora. Lo que sí te puedo decir es que en el Cusco hay un grupo humano muy importante, muy comprometido. Están historiadores como Martín Romero, hay antropólogos y funcionarios de la universidad, que han sido directivos del Instituto Nacional de Cultura, como el antropólogo, que ya está a otro nivel, ¿no? David Ugarte Vega Centeno, el doctor Jorge Flores Ochoa, que es profesor principal de la universidad, ha sido vicerrector de la universidad, que pueden esclarecer toda esta situación, ¿no? Y así como hemos logrado este documento político, hay que lograr un documento científico, un documento histórico, arqueológico, pero a través de los canales académicos. Y que cada pieza, digamos, regrese con una reseña, digamos. Con su ficha técnica, con la documentación, ¿no? Y entonces vamos a ver que no es como dice el memorándum, que excavaron, se encontraron botaditos en Choquequirao y se los llevaron, compraron, rancharon, ahí se levantaron algunas cositas que se habían quedado por ahí botaditas, ¿ya? Si tú dejas este libro aquí, no es que está botado, es que es mío, ¿no? Tuyo, claro. Entonces no es para que se lo lleven. Entonces, ahí hay situaciones que esclarecer, que bastan unas cuantas palabritas claves para modificarla. Mariana Ambur sostiene entonces que no fue un descubrimiento, fue un trabajo, fue probablemente el primer trabajo científico sobre Machu Picchu. Exactamente. Pero Hiram Bingham, en esencia, no fue el descubridor de Machu Picchu. No es el descubridor, pero sí el gran comunicador. El gran comunicador. Muy bien. Y el turismo peruano y el turismo al Cusco vive de esto. Muy bien. Bueno, hay un punto acá, materia de comentario, también permítame leerlo por favor rapidito.
del acuerdo, que dice: la Universidad de Yale expresa su satisfacción por el anuncio hecho por el gobierno peruano en el sentido que solicitará a la Universidad San Antonio Abad del Cusco que sea la depositaria de los materiales y al Congreso de la República una partida extraordinaria para habilitar un museo y centro de investigación en la ciudad del Cusco que permitan la ubicación definitiva de estas piezas. ¿Qué comentario sobre esto, Mariana? Mira, yo considero que se trata de dos instituciones pares. Me deja un poco... ¿Y por qué Yale tiene voz y no hay una voz equivalente del lado peruano? Que diga, el Perú expresa su satisfacción porque Yale haya aceptado la versión peruana de este relato, ¿no? Y segundo, la parte económica. Porque sí es muy importante clarificar quién va a asumir los gastos. Claro. No es cuestión de que mande eso, estamos hablando de una enorme cantidad de dinero. Machu Picchu genera una gran cantidad de dinero, pero poco se invierte en su conservación. Ese es otro tema que volvemos a retomar otro tema. Claro que sí. Pero el punto es cómo va a ser manejado los ingresos que genera todo esto, ¿no? Ya, de acuerdo. Y primero va a haber que gastar y gastar mucho. Entonces, en buena cuenta, digamos, tú planteas que también de parte de la Universidad de Yale haya un desembolso, digamos. Ah, claro, Ya. por supuesto. No solo porque los han tenido en depósito casi 100 años, sino que además en realidad mi libro es del 2003, porque el periódico es de enero del 2004. Ellos en enero del 2004 inauguraron una exposición que generó ingresos, no millones, pero sí miles de dólares. Entonces, ¿qué se hizo con ese dinero? Claro, ¿no? Y el usufructo pues de las piezas durante tantos años tiene también un valor que se puede monetizar, ¿no es cierto? Y Así que los es, obliga y los así es. compromete a ellos a también hacer un importante desembolso en un proyecto Así en es, Perú, así ¿no es cierto? así es. Bueno, Y sobre todo eso, yo creo que hubo un artículo escrito que también en algún momento debes entrevistar a Jorge Secada, un filósofo, un hombre de letras, de humanidades, que es profesor de la Universidad de Maryland, que planteó en el Comercio, unos días antes de la firma del acuerdo, del memorándum de entendimiento, que se creara un gran centro de investigación interdisciplinario y sobre todo internacional, que se invite a especialistas de distintos países a trabajar el tema. Por eso me preocupa que en el memorándum diga que se va a hacer en silencio. Yo creo que en la investigación científica tiene que estar abierta la información. No cabe ¿por qué tiene que ser? Claro que no vamos a ir al juicio. Yo en todo momento descarté la posibilidad del juicio. claro. ¿Ya? Pero sí hay que haber libre intercambio de información. La Universidad de Yale, digamos, es una de las universidades más prestigiosas del mundo. Ah, claro. ¿No? Ah, claro. O sea, por si acaso, ¿no? En Estados Unidos Por está supuesto. dentro del grupo de las universidades de élite, ¿no? Digamos, Así es, así un es. centro de estudios, pues, muy importante, de primer nivel, ¿no? No es cualquier cosa. Y lo que es más importante, la Universidad de Yale en este momento se está lanzando como una universidad global, una universidad que va a formar líderes a nivel mundial, a nivel universal. O sea, tú obtienes un grado, un bachillerato, una maestría, un doctorado en Yale, en cualquier especialidad, y te capacita para ejercer en cualquier parte del mundo. Y este encargo ha sido dado al expresidente de México, Zedillo, Ernesto Zedillo. Y este es el camino que ha abierto la posibilidad de llegar al memorándum de entendimiento. ¿Y quiénes lo dieron? Los exalumnos de Yale que viven en el Perú, que trabajan, que están vinculados al Perú. Entonces, estamos lanzando algo que tiene muchísimo futuro, ¿ya? Y que pone al Cusco en el centro de la atención mundial, no únicamente como un recurso turístico, sino también como un lugar de entendimiento. Entonces la responsabilidad es muy grande. De lo que tú dices, yo deduzco pues que la Universidad de Yale, con todo el prestigio e inteligencia que guarda, tiene que oír, digamos, y tendría que aceptar propuestas razonables, que si los peruanos tuviésemos buenos negociadores, una buena diplomacia, finalmente, porque todo es diplomacia, creo yo, se podrían lograr grandes cosas de un centro de estudios tan importante como esta universidad. Por ¿no? supuesto, la responsabilidad de nuestro lado es muy grande. Es muy grande. Y para tu gusto, tú lo ves muy solo al rector de la universidad. Exactamente. Debería involucrar a más personas, Así más es, instituciones. Así es. Sus colegas, los que lo eligieron. Correcto. Bueno, amigos del Cusco, estamos hablando de cosas de mucho interés, entonces este medio yo creo que puede contribuir en algo a que se tome conciencia en relación a eso, Mariana.
Muchísimas gracias. Quería Yo así lo hacerte veo. unas preguntitas antes, espérate. Sobre todo para el público, digamos, que no conoce muy a fondo el tema, de otras partes del Perú que nos ven, ¿no? Finalmente estas piezas dejan algún mensaje, digamos, es posible a través de estas piezas descifrar o conocer más sobre lo que fue Machu Picchu. Ah, sí, 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 por supuesto. Yo no soy arqueóloga y voy a repetir lo que le he oído decir a otros arqueólogos, ¿no? El dibujo de las piezas que están en Yale, la iconografía que hay, es inca tardío, colonial temprano. Entonces, una época de transición. Tienen que venir los arqueólogos y hacer estudios de esto y demostrar que sí hubo presencia española en esa zona. Además, dentro de los materiales que van a devolver, hay restos óseos de animales que trajeron los españoles, ovinos, bovinos. Entonces, hay todo un trabajo en común que hacer, que va a echar muchísimas luces sobre el tema. Y derrumbar una serie de mitos y tabúes sobre Machu Picchu. Exactamente. Además, Hiram Bingham tomó 12.500 fotografías, de las cuales conocemos aproximadamente también 250, 300. ¿Qué otras cosas fotografió? Hiram Bingham era un hombre muy trabajador y que con una gran capacidad de liderazgo y de convocatoria para armar equipos entre norteamericanos. Por ejemplo, el hermano mayor de Jorge Basadre, el ingeniero Federico Basadre, cuya la Marginal de la Selva lleva su nombre, que la Universidad Tacna también lleva su nombre, Federico. Claro, era un científico de primer orden, supuesto, sí, que estaba sacando un doctorado en Berkeley. Quiere formar parte de la expedición y Hiram Bingham lo rechaza, y ni siquiera él directamente hace que un subalterno suyo le diga que ya están completos. Entonces, este es el momento de que el Perú se yerga, se levante como un país con capacidad en el mundo de las ciencias humanas y de las sociales a innovar. Yo le digo aquí al señor ministro de Economía, con el debido respeto, que el Ministerio de Cultura está innovando en las ciencias humanas, y la comunicación es una de las ciencias humanas más importantes, ¿no? Entonces la innovación no es solamente tecnológica, no es el control de la humedad, de la temperatura, de cosas así, de la seguridad, de la iluminación. Es también innovar en las relaciones humanas, alcanzar un entendimiento entre naciones tan diferentes y que hasta ayer discrepaban a niveles muy altos, ¿no? Entre el doctor Burger y los peruanos, ¿no? Una última preguntita. ¿Y tú crees que Yale de alguna manera guarda cosas o ha guardado cosas deliberadamente, información que no conocemos los peruanos? Por supuesto. Sobre muchas de las cosas que incluso estás comentando. Yo vengo investigando en el archivo. La primera vez que fui fue en el 1989. Justo con mi esposo estaba muy bien, Franklin P. García Irigoyen, y estuvimos con Richard Burger. Y así que esa fue la primera vez, y después he ido 2 veces más. ¿Ya? Y yo sé que hay muchísimo. Y además, lo más importante de esto, y que hasta ahora nadie lo ha dicho, y él no va a poderse quedar con nada. Y él tiene que devolver todo. Su única posibilidad de exhibirlo es en el Perú, es en el Cusco. Y esto tienen que entenderlo el señor alcalde de Urubamba, el señor alcalde de Aguascalientes, Machu Picchu Pueblo. En ninguno de estos dos lados hay infraestructura de investigación, ni la va a haber, no es su finalidad. Machu Picchu es un sitio turístico, ahí se presentan los resultados. De acuerdo, Mariana Muhl, muchísimas gracias, realmente muy complacidos de conversar contigo, de aprender contigo, de culturizarnos, de colaborar un poquito con divulgar estas cosas, un verdadero honor, y bueno, desearte que pases una feliz Navidad. De igual manera, y para mí es una gran satisfacción, un honor estar acá sentada, porque los medios de comunicación, yo sé lo caro que es ese minuto, la presión que hay sobre quien tiene acceso a la cámara de televisión, así que te agradezco muchísimo que me hayas invitado. A ti el agradecimiento. Amigos, no se vayan, regresamos en breve, esto es Hora 8 para todo el Perú. Tendremos más adelante la presencia también de Reinaldo Trinidad Ardiles, director de la revista Agronoticias.